poder analizar y entender los enormes volúmenes de datos que se están recogiendo y el potencial que tienen para hacer predicciones. En específico, nosotros vamos a tratar, digamos, lo que es la aplicación en las ciencias sociales y que se entienda esto como una posibilidad de salida laboral para este campo. Como organización pensamos que esto no es solamente el futuro de las ciencias sociales, sino que particularmente de la ciencia política, y por eso nos pone muy contentos. En primer lugar, obviamente, agradecerles a todos los que están participando de esta charla, pero fundamentalmente a los disertantes de lujo. El decano del Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Sociales, el decano de mi facultad, para ser más exacto, el magíster Gabriel Suárez. Además, es un compañero enorme y sabe, y nos ha acompañado mucho en la facultad en muchas instancias. La verdad que para nosotros es un placer poder contar con la apertura de parte de él hoy. Y además tenemos a una compañera, alguien que, aunque no lo crea, dio de algunos compañeros, yo por ejemplo, dio los primeros pasos en la política, allá con el Centro de Estudiantes del EPA, y la verdad que es un orgullo y un enorme honor, que además es egresada de nuestra universidad, una de las grandes egresadas y compañeras que tenemos de la licenciatura en Ciencia Política, de la sede Córdoba, que es Marilina Trevisan, y que además es, perdón, pero lo voy a tener que leer, Mari, porque son muchos nombres en inglés, es Digital Analytics Specialist en naranja y ex analista de audiencias e investigadora de mercado en La Voz del Interior. Y bueno, quería dejarlo al último porque claramente es nuestro disertante estrella, es Francisco Tamarit, nosotros le decimos Pancho, de hecho yo creo que ya cometí el pecado de decirle por el apodo desde que entró, pero la verdad que él es postdoctor en física, es investigador del CONICET y es especialista en Machine Learning, inteligencia artificial y ciencia de datos. Así que para nosotros es un enorme, enorme honor poder tenerte hoy acá. Y bueno, la idea un poco es esta, es poder compartir. Yo sé que para los que venimos por ahí estudiando el campo de las ciencias sociales, en general somos muy reticentes a ciertas aplicaciones de lo que nosotros consideramos las ciencias más duras, ¿no? En esas concepciones hoy por ahí que se discuten un poco más, pero me parece que justamente lo que nos van a venir a contar un poco hoy es entenderlo como una herramienta, entender la inteligencia artificial y la ciencia de datos como una enorme herramienta para el campo de las ciencias sociales, y cómo su aplicación además nos puede abrir un montón de campos y cómo efectivamente puede significar una salida laboral para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales. Así que, bueno, agradecerle por último a todos los compañeros de la JUP, pero en especial a la compañera Estefanía, que ha sido también un poco la encargada de coordinar esta charla, y que es la secretaria general de la JUP UNBM, así que también agradecerle a ella que estaba un poco jugadita con los tiempos, pero ya nos va a hacer el cierre, pero fundamentalmente por ponerse al hombro toda la convocatoria y junto con Adolfo y el resto de los compañeros, y entender, digamos, esta necesidad por ahí especialmente para los que estudiamos ciencia política, de encontrar salidas laborales que vayan más allá de lo que uno tiene o tiende a pensar que hay solamente, ¿no? Así que, bueno, sin más, le dejo a nuestro decano y bueno, por excelencia el que va a abrir esta charla, Gabriel Suárez. Bueno, gracias Flor, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, felicitar a la JUP, ¿sí? A las compañeras y los compañeros de la JUP, porque me parece que
esta propuesta es excelente y necesaria. Es una propuesta excelente y necesaria. Entonces me parece que, en primer lugar, los felicito. Cuando Mati y Clemente me llama para invitarme a esto, y sabiendo que iba a estar María, que es una graduada nuestra que está en el tema, me pareció una gran oportunidad para después hacer una propuesta a Marilina y que se integre a alguno de los equipos nuestros que están pensando estas cosas. Y cuando me dijo que era el Pancho, el otro orador, por supuesto que para mí es un honor estar en este lugar. Y entonces sí contar algunas cosas, me parece que, primero que nosotros creemos que la temática, la ciencia de datos y la inteligencia artificial para las ciencias sociales es un tema importante, es un tema actual, ¿sí? Es un tema que requiere que nosotros aprendamos, ¿sí? Son saberes que nos interpelan y necesitamos desarrollarlo. Contarles que con Francisco Tamarit, para nosotros, una referencia ineludible de esto, y que venimos charlando sobre algunas cuestiones, y me parece que en un lugar como este, que estamos estudiantes universitarios, resaltar la manera de trabajar de Francisco, su manera de militar por la educación pública argentina y latinoamericana, implica cosas como tomamos un café hace unos meses atrás y preguntarle sobre cómo podemos hacer para que estas cosas instalemos en la Universidad Nacional de Villa María, ¿sí? Y de paso, de hecho, él nos marcó un camino y no sabe esto que le voy a contar ahora. Nos dio un nombre de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María para que hagamos un primer curso con Jorge Palombarini, estuvimos trabajando, y de paso le voy dando la primicia a los que están acá. Agosto y septiembre va a ser nuestro primer curso de ciencias de data e inteligencia artificial para las ciencias sociales, así cuando nosotros lo presentemos seguramente muchos de los que están acá se van a sentir interpelados. Y eso fue a partir de Pancho, ¿sí? Que nos dijo, nos marcó un camino. Entonces, y de paso vamos a comprometer el segundo paso, porque el primer paso ya lo dimos, o lo vamos a dar en agosto-septiembre, a partir de la fecha que quedamos con Jorge. El segundo paso es trabajar con Pancho una diplomatura el año que viene de este tema, ¿sí? El año que viene seguramente con Pancho, con Jorge, que lo hemos incorporado, vamos a caminar sobre eso. Y ahí sí, de paso, ya que voy a hacer una apertura en términos de aprovechar la oportunidad de sentir la necesidad y sentir la apertura necesaria. A partir de eso, nosotros hemos empezado a caminar una idea de pensar alguna tecnicatura también en estos temas, y hemos hecho algunos contactos con docentes, graduados nuestros que están en el tema, y que ahora que está Marilina ahí, le vamos a pedir seguramente que se incorpore a ese equipo, porque nos parece que es esto. Marilina viendo dijo la Flor, una graduada nuestra que además de ser una excelente estudiante y excelente graduada, tiene un recorrido en el tema, y a nosotros nos parece que eso hay que ir identificando, por eso nos parece súper valioso poder multiplicar lugares de encuentro, multiplicar las posibilidades de que se junten aquellos que están pensando de una misma manera. Porque además acá, en los que estamos en esta reunión, también hay una militancia por educación pública, una militancia por una sociedad mejor, ¿sí? Por una transformación de sociedad. Entonces eso también nos une. Esa militancia, pero también esta vez nos une a algunas cuestiones que bien dijo el Flor. Me parece que acá hay desafíos por delante, ¿sí? Esta es una apertura para lograr acumular saberes y desafiarnos para adelante. Entonces, mi apertura, más que presentar a Marilina Pancho, que son conocidos de casa, era aprovechar el espacio para continuar estos diálogos que venimos haciendo y hacer estos diálogos también públicos, porque hacer estos diálogos públicos, trascender el café que tomamos con Pancho hace unos meses atrás en estas cuestiones, están las dos secretarias del instituto, ¿no? Está la secretaria académica y la secretaria de investigación y extensión del Instituto Sociales, que han venido a escuchar a Marilina y a Pancho, porque nos parece que acá está el desafío que tenemos que aprender como institución y tenemos que aprender como partícipe de esta comunidad a la que pertenecemos. Así que nada más para escucharlo. Te mando un abrazo enorme, Pancho, te agradezco esta posibilidad de poder escucharte y que nos apoyes. Y a Marilina,
saludarte, que hace mucho que no nos vemos, y comprometerte a que te sumes a los equipos nuestros. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aprovecho. Una alegría. Sí, Mari, sí, aprovecho de aceptar la invitación públicamente. Tampoco me dejan muchas opciones porque. No, mentira. La verdad que sí, me encantaría poder contribuir a la casa de estudios donde me formé y la verdad es que sería un placer para mí. Así que cuente conmigo para eso. No sé si quieren que arrancamos, no sé cómo habían pensado, Flor. Sí, justo iba a aprovechar porque me había notado, pero la verdad que entre tanta gente por ahí el Zoom es distinto, en el Meet te oculta la mitad de las personas. Agradecerle a las secretarias del instituto y también veía que estaba el coordinador de la sede, Federico Zulani, que había entrado en algún momento, yo ahora no me sale en la pantalla, pero estaba por ahí, así que también agradecerle la participación. Mari, si querés arrancar vos, no sé si te parece, Pancho, arranca Marilina y cerramos con vos, Pancho. De acuerdo, ¿Les parece bien? Sí. Dale. ¿Cuánto tiempo pensamos? Perfecto. ¿Cuánto tiempo, Flor? Flor, ¿estás muteada? Ahí está, ¿ahí se me escucha? Sí, ahí sí. Sí, no, es que la conexión es media lenta en el barrio de la sede. En realidad la charla estaba programada para hora y media, calculamos que 20 minutos, media hora cada uno, pero pueden extenderse lo que quieran, si quieren pueden hacer la exposición. La idea es que expusieran los dos y de última, si tenemos un ratito, dejamos algún espacio para 2 o 3 preguntitas, pero más o menos esa extensión, obviamente, ustedes manéjenla como... Bueno, buenísimo. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Flor, a Axel, a Steffi por la invitación. La verdad que para mí es un orgullo muy grande estar participando acá junto con Pancho y representando un poco también a la UNBM, que bueno, como decía, para mí es un orgullo haber pertenecido a esa casa de estudios y haberme formado ahí y también, bueno, un poco la charla de hoy, lo que yo pensaba contar es un poco mi experiencia como graduada de la universidad y mi incursión en el mundo de ciencia de datos, contando un poco de las cosas que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba estudiando, digamos, que este mundo tal vez era todavía un poco nuevo. Y hablando un poco de mi experiencia que tiene que ver con el sector privado, digamos, o sea, yo cuando me recibí empecé a trabajar en empresas y hasta ahora ese ha sido mi recorrido. En algún momento me encantaría poder combinar esos dos mundos, ciencia de datos y algo relacionado al sector público, me parece que sería como algo que me encantaría hacer. Por el momento, mi experiencia hasta ahora ha sido solamente con el sector privado, así que un poco voy a hablar desde ese lugar, pero que me parece que puede ser una información súper importante, súper valiosa para quienes están cursando distintas carreras de sociales. Voy a compartir pantalla, les pido que me avisen si cuando se esté viendo. Ahí va. ¿Ahí están viendo? Sí. Genial. Bueno, la idea, armé una breve presentación solamente como para no olvidarme de nada y como para tener ahí también algunas referencias de información y de cosas que pueden después quedarles ahí resonando en la cabeza y que pueden ser útiles para empezar a informarse un poco más sobre estos temas. Bueno, yo soy Marilina Trevisan, soy licenciada en Ciencias Políticas, especialista en analítica digital y trabajo hace unos años como analista de datos y data scientist.
Un poco ahí como contaba Flor, bueno, el auge de la ciencia de datos y del mundo de los datos en general es relativamente nuevo a nivel volumen. Esto tiene que ver con que el 90% de los datos en el mundo fueron creados en los últimos 2 años. Ustedes imagínense que cada vez que navegamos en las redes, que tenemos nuestros dispositivos móviles todo el día conectados a Internet, que realizamos transacciones con tarjeta de crédito, consumos, ahora cursamos online y demás, bueno, todo eso implica datos que son recolectados y almacenados. Y que a partir de eso también puede generarse y pueden realizarse distintos tipos de análisis. Sí me gustaba la idea de poder contarles un poco algunas diferentes posiciones que existen o distintos roles que existen en el mundo de datos, de nuevo en el sector privado, porque entiendo que según las habilidades o según lo que a uno le interese desarrollar, puede haber como distintas posiciones que son muy requeridas en el mercado, digamos, y que como cientistas sociales tenemos mucho para aportar, pero que no todas requieren como las mismas, los mismos conocimientos, digamos. Acá traje 4 posiciones muy, muy comunes, digamos, en el ámbito privado. Por un lado, la analítica digital, que se centra en todo lo que tiene que ver con el ecosistema web. Las herramientas más usadas para este análisis son Google Analytics y Amplitude o Firebase para análisis de comportamiento en aplicaciones. El rol de Data Analyst, o analista de datos, perdón por las palabras en inglés ahí que decía Flor, la realidad es que en el mundo privado gran parte de las cosas se dicen en inglés. Esto es una cuestión de marketing, así que, bueno, muchas veces queda de esa forma. Les pido perdón por eso, voy a intentar traducir absolutamente todo, pero bueno, la realidad es que el inglés es, nada, es como una herramienta muy, muy necesaria para este ámbito, digamos. El analista de datos, que combina fuentes de datos online y offline, y que se trabaja con bases de datos, sobre todo estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, hablamos de datos que pueden ser ordenados en tablas, y en general tiene que ver con un análisis más bien descriptivo. Para este tipo de puestos, las herramientas más usadas son Excel o SQL, que es un lenguaje de consulta de base de datos. Y después vamos a Data Science, que es un poco lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con el trabajo de estadísticas y algoritmos de aprendizaje automático o Machine Learning, y en donde existe un análisis descriptivo, pero también, o como lo más interesante me parece que tiene para aportar la ciencia de datos, es el análisis predictivo. Los lenguajes más usados son Python y R. En general, R es más utilizado en el sector público y Python es más utilizado en el sector privado, pero ambos son útiles, digamos, para todo lo que tiene que ver con Data Science. Y por último, Big Data, que muchas veces se confunde un poco como los distintos términos, que en realidad no sería posible sin la ciencia de datos, pero que tiene que tener estas 3B que se llama, que son como 3 características imprescindibles, que es que sean datos variados, que se trabaje con velocidad y con volumen. Después hay otros autores que hablan de las 5B o de las 7B, pero todos coinciden en que al menos tienen que tener estas 3. Y acá también hablamos de datos estructurados como datos no estructurados, como imágenes, sonidos, videos, etc. También me parecía interesante contar, digamos, que cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de esta rama dentro del campo de la inteligencia artificial que tiene como objetivo dotar a los ordenadores de algoritmos que tienen la capacidad de aprender. Esto sirve para no tener que estar programándolos de forma explícita y que no sea necesario que un desarrollador utilice muchísimas horas en intentar programar todos los escenarios posibles y todas las excepciones posibles para hacer un programa, digamos. Y la finalidad de esto es arrojar datos partiendo de cierta información que se les suministra previamente, encontrando patrones de comportamiento y generalizando para así predecir cómo serán los nuevos casos basándose en la experiencia anterior. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero me gustaba la idea de
de poder explicar de qué hablamos cuando hablamos de Machine Learning. Y después hay otras posiciones que no las nombré acá, pero que también son muy relevantes, que son analista de negocio, analista de marketing, cada una con distintos focos, todas hacen foco en el mundo de datos, o todas utilizan los datos como herramienta. El analista de negocio más orientado justamente al negocio, en donde los profesionales de las ciencias económicas son especialistas en la temática, y de marketing más orientado justamente a la venta de productos y demás. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas posiciones? Bueno, las estadísticas, el análisis de datos, la visualización de datos, que es una parte muy importante en todo el proceso, y el método científico, o el intento, vamos a decir, de la utilización del método científico. En algunos casos un poco más riguroso y en otros un poco menos. ¿A qué nos referimos con método científico? A grandes rasgos es la observación, el planteo de una hipótesis, la contrastación o la prueba de esa hipótesis, el testeo de esa hipótesis, y una iteración de ese proceso, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que uno le da a un ordenador para que realice una tarea. Vamos a decirlo así como de manera más simple para que después podamos entender qué es lo que puede hacer un algoritmo y por qué puede llegar a ser útil para las ciencias sociales. Acá yo les traje como los 3 grandes tipos de algoritmos de Machine Learning que existen. Voy a como nombrarlos así un poco por encima, porque en realidad hay algunos que son como bastante complejos, pero básicamente tenemos los algoritmos de aprendizaje supervisado, que están como orientados a la tarea, que en general son de 2 grandes campos, de regresión o de clasificación. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, hablamos de que sabemos qué tipo de resultado deseamos obtener, y este resultado se encuentra relacionado con los datos con los que vamos a trabajar. Y el principal objetivo de este modelo es realizar predicciones de los nuevos datos a partir de los datos que ya tengo. Un ejemplo de esto es el algoritmo que define si un correo es spam o no. Yo ya sé qué es lo que quiero que me diga el algoritmo, si es spam o si no. Entonces después, a partir de la información que tiene, me va a predecir si el mail que llega nuevo corresponde a una u otra categoría. Bien, bueno, y tenemos eso, como los 2 grandes campos, clasificación o regresión. Clasificación, como bien dice su nombre, la idea es poder generar un modelo que haga predicciones a partir, que sepa predecir a qué clase pertenecen los nuevos datos, esto que le decías del correo spam, por ejemplo, y de regresión, en donde lo que se intenta predecir es una variable numérica continua. Por ejemplo, predecir el valor de, no sé, de un producto a futuro en el mercado, o predecir cuánto va a ser la inflación el año que viene. Eso dentro del campo del aprendizaje supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, hablamos de modelos de Machine Learning que lo que hacen es trabajar con información que no conocemos. Nosotros le damos el set de datos al algoritmo y nos devuelve una clusterización, en el primer caso. Clusterización es una segmentación de los datos, y el caso de reducción de dimensionalidad tiene que ver cuando existen demasiadas variables y resulta muy complejo. Pensemos que todo este tipo de operaciones son muy costosas a nivel computacional, porque estamos hablando de grandes volúmenes de datos. Entonces, intentamos reducir la cantidad de variables o dimensiones para quedarnos con las más importantes para intentar predecir algún suceso. Y un ejemplo de clustering sería, por ejemplo, cuando nosotros le damos un set de datos al algoritmo y nos lo divide en usuarios según la frecuencia de consumo. Entonces tenemos, por ejemplo, los usuarios ocasionales que ingresan, no sé, al sitio una vez al mes, los usuarios, no sé, leales, por decirlo de alguna manera, que ingresan más de una vez. Bueno, como esa agrupación de segmentos, de usuarios, de personas, por distintas características.
Y por último, los algoritmos de refuerzos, que son orientados al aprendizaje, en donde básicamente se le enseña al algoritmo a reaccionar al entorno a través de penalizaciones o beneficios, digamos. Esto es algo que se usa mucho, sobre todo en videojuegos, por ejemplo. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con las ciencias sociales. Bueno, todo este tipo de algoritmos pueden ser utilizados en las ciencias sociales para distintos rubros. Yo acá traje algunos que a mí me parecían interesantes trabajarlos y que me parecen que pueden ser muy útiles, pero en realidad esto es solamente una muestra, digamos, de lo que eso puede, de la utilidad que puede tener. Una utilidad así muy, muy interesante sería trabajarlo dentro del INDEC, dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con la encuesta permanente de hogares, con información, por ejemplo, de la encuesta permanente de hogares, o con el censo, o relacionado a la producción, poder predecir cómo va a comportarse algún indicador de producción, de ocupación o de ingreso. Todo lo que tiene que ver con balanza de pagos, con economía y demás, pueden ser herramientas muy útiles. Pensar en políticas públicas basadas en datos, pensar en trabajar la salud con manejo de datos. Por ejemplo, en este contexto, creo que más que nunca los datos pueden ser muy útiles, por ejemplo, para predecir cuándo un área va a llegar a un nivel de saturación de camas, por ejemplo, o de casos de coronavirus. Este tipo de herramientas pueden ser muy útiles para eso y para poder tomar medidas en función de esos datos, que es un poco, creo que lo que se está intentando hacer en todos lados. Después podemos charlar un poco de la rigurosidad estadística de un lado y del otro de la grieta, pero bueno, es algo que se está haciendo, digamos. Se puede también trabajar en la mejora de ciudades, por ejemplo, para agilizar el flujo de tráfico. En geografía, cuando estaba estudiando Data Science, tenía una compañera que trabajaba, no me acuerdo muy bien en cuál dependencia del Estado, pero del Estado provincial, ella era geógrafa y trabajaba haciendo una predicción relacionada al suelo y a los precios de los terrenos a partir de imágenes satelitales, por ejemplo. O, no sé, hace un tiempo, creo que, no sé si habrán visto la noticia, que se realizó una recaudación de AFIP en terrenos que estaban marcados como terrenos desocupados, pero que a través de imágenes satelitales se establecía que tenían construcciones y que estaban evadiendo impuestos, por ejemplo. Eso nos trae al siguiente tópico, que es en la AFIP, por ejemplo, en la Administración Federal de Ingresos Públicos, poder trabajar en la evasión impositiva, poder trabajar con la detección de fraude. Eso como más orientado al Estado, pero también desde las consultoras o desde la medición de opinión pública, poder trabajar con el procesamiento del lenguaje natural. Eso a mí es algo que me encanta, y que tiene que ver con mezclar técnicas que se utilizan de un lado y del otro, como eso, el procesamiento del lenguaje natural con análisis del discurso, y ahí los lingüistas, los politólogos, tenemos mucho para aportar a este tipo de análisis. El análisis de sentimientos, ahí por ejemplo se me viene a la cabeza compañeros de la UNBM de Sociología que trabajan en consultoras haciendo una medición de humor en redes sociales. A partir de comentarios uno puede determinar si son positivos o negativos. Y estos son como solo algunas de todas los usos posibles que tiene el mundo de datos en ciencias sociales. Ahora también me parece que pensar en las estadísticas en ciencias sociales va mucho más allá de lo meramente algorítmico, que es un poco el planteo más desde el lado de Big Data o de Data Science, y es pensar qué aporte tenemos los sociólogos, los politólogos, los comunicadores, las sociólogas, las comunicadoras, las politólogas, como esto, incluir los factores comunicacionales, pensar en la legitimidad, en la representatividad de los datos. Por ejemplo, hay un
el Premio Nobel de Economía de 2015, Angus Deaton, que decía que las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas, y ahí me pareció interesante como para pensar esto, digamos que cuando uno maneja datos, justamente no es solamente lo que ese dato está diciendo, sino también es una construcción política, es decir, hasta acá la pobreza, hasta acá no, es una construcción política, y en eso tenemos mucho para aportar quienes venimos de este tipo de formaciones. Y es un desafío más que enorme en la era de Big Data, en donde lo que se prioriza es el algoritmo, digamos. Y a su vez también pensaba en el aporte que nosotras podemos hacer, que tiene que ver con la comunicación, con la verbalización y con trabajar con las estadísticas, sobre todo cuando hablamos de estadísticas sociales, en donde lo que se intenta es que sean lo más simples posibles y que sean lo más fáciles de explicar posible. Y bueno, y ahí se complica un poco cuando trabajamos con ciencia de datos o Big Data, porque hay muchos algoritmos que trabajan con lo que se llama caja negra o black model, en donde lo que uno hace es entregarle una cantidad de datos al modelo, y el modelo devuelve un output, una salida de predicción, en general bastante acertada, de lo que va a suceder. Ahora, lo que sucede en el medio, hay algunos algoritmos que son muy, muy opacos en ese funcionamiento, y incluso personas mucho más capacitadas que yo, que cualquiera, desarrolladores de altísimo nivel, no tienen un conocimiento exacto de qué es lo que sucede por dentro de ese algoritmo. Entonces, bueno, si pensamos en la estadística social, genera como un dilema pensar cómo aplicar este tipo de modelos para un bien social, como decía Gabriel hace un rato, pero teniendo en cuenta lo que esto implica. Y esto me lleva también a hablar de, esta frase me gustaba mucho, que decía: en la era de los algoritmos los seres humanos nunca fueron tan importantes, de Anna Frey, una matemática. Y ahí yo creo que es fundamental poder pensar el rol como cientistas sociales, y cómo nuestras habilidades aprendidas en la universidad tienen mucho para aportar a este campo. Que tiene que ver con la comunicación o las habilidades blandas, entre comillas, esto que decía un poco Flor antes de las ciencias duras, las ciencias blandas. Bueno, esa división también existe en el sector privado, y muchas veces se habla de habilidades blandas relacionadas a el trabajo en equipo, la comunicación y demás. Y hace poco charlaba, me tocó participar de una charla con Iris Castañaga, que es docente no me acuerdo si de la UTN o de la UNC, pero de ingeniería en sistemas, una genia, CEO de una empresa de desarrollo de software, y ella decía que a la hora de contratar prefería contratar a personas con habilidades blandas y no tantas habilidades técnicas, que al revés. Porque las habilidades blandas no se pueden aprender, digamos, es muy difícil aprender a comunicarse, aprender a trabajar en equipo y demás. Ahora, aprender a programar uno lo puede hacer tranquilamente, digamos. Después, otro aporte que también tienen nuestras ciencias es la metodología de la investigación, saber hacer una investigación cuantitativa, cualitativa, pensar en objetivos generales, específicos y demás, de estas materias que tanto nos gustaban en la carrera, que era metodología de la investigación. La capacidad crítica de analizar los resultados, el poder ver más allá de lo que dice el número, poder evaluar el impacto de los modelos y los resultados que eso tiene a nivel social, me parece que también es súper interesante y es algo que tenemos para aportar. La capacidad de hacer preguntas, la capacidad de traducir el interés en objetivos claros. Pero, siempre hay un pero, también me parecía que era importante poder charlar de cuáles son esos dilemas que implica la era de Big Data, y en donde también me parece que se sumen más cientistas sociales a este mundo es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos
en un contexto en donde cada vez hay más recopilación y almacenamiento de datos, pero en donde los algoritmos aprenden con sesgos. Eh, no porque el algoritmo esté mal, sino porque los sesgos existen en la sociedad y aprenden de sets de datos que están sesgados. Acá se me ocurren algunos ejemplos, como había un algoritmo en Estados Unidos que recomendaba al sistema judicial si una persona era más probable de ser culpable o inocente, y a las personas negras les atribuía un porcentaje más alto de culpabilidad. Y eso tiene que ver con que históricamente los jueces, las juezas, han llevado presas muchas más personas negras que blancas, pero eso no es algo que el algoritmo lo aprenda por error, sino porque justamente traemos esos sesgos como seres humanos, digamos. O en los algoritmos de reclutamiento en recursos humanos, en donde se procesan, digamos, los currículums y en donde las mujeres tienen menos probabilidades de ser empleadas, también, porque los datos que trae históricamente son de varones, digamos. O un caso como para irnos más cerca, cuando hace poco en Salta, no sé si recuerdan, que habían entrenado un algoritmo para predecir qué tan probable justamente era que una chica se embarazara, una adolescente se embarazara, eh, en función de ciertos indicadores de clase y no me acuerdo qué más. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son muy peligrosas, digamos. Es muy peligroso plantear los datos sin esa visión ética, sin esa visión social, sin esa visión de derechos humanos. Acá la cito a Laura Alemani, que es doctora de la UNC y lingüista especialista en ciencia de datos, que ella decía, esto es más allá de la ética, es una cuestión de derechos humanos, y yo coincido plenamente. La privacidad es una cuestión de derechos humanos y es un dilema de esta era. La falta de regulación de las empresas de tecnología, que estamos en un contexto en donde básicamente hay 5, 6 empresas que manejan gran parte de la tecnología en el mundo. Google y Facebook manejan el 80% de la publicidad en el mundo, y no hay una regulación, o hay muy poca regulación por parte de los estados, eh, y en donde uno puede tener más o menos diferencias con ciertos gobiernos, pero los gobiernos son elegidos democráticamente, hay un voto popular para poner a tal persona o tal otra a cargo de un país, pero a los grandes de la tecnología nadie los votó, y en realidad esa elección de alguna manera es nuestro consumo y nuestro uso de esas herramientas, pero que a su vez tampoco nos queda otra porque hay un monopolio de ese mercado que es tan grande que es muy difícil no usar o no acceder a esas tecnologías. Otro dilema es el uso no democrático por parte de los estados. No voy a entrar en detalles. De nuevo, de varios lados de la grieta podemos hablar de los peligros que implica el uso de los datos por parte de los estados, desde, qué sé yo, desde Estados Unidos a China. Y también los usos para manipulación de la opinión pública, que acá el caso de Cambridge Analytica fue como muy icónico de lo que implica esa recopilación y ese uso de datos para la manipulación de la información pública. Ahora, dichos todos estos dilemas, me parece que es como más importante todavía poder pensar en más politólogos, sociólogos, comunicadores en este mundo. Y como para ir cerrando, me interesaba cerrar con este cuadro que lo saqué de Victoria O'Donnell, que tira como algunas líneas de acción posible para formarse en ciencia de datos, que básicamente tenemos como las dos ramas, presenciales o online. En este momento es presencial, hay muy poco, y todo lo que es presencial se está haciendo de alguna manera online, pero bueno, dentro de lo que es online tenemos cursos gratuitos, ahí están Coursera, Udemy, que son muy, muy conocidos. Yo también recomiendo YouTube, hay material en español, por ejemplo, Píldoras Informáticas es un canal que enseña a programar en Python desde cero para personas que no tienen ningún conocimiento.
y que está bueno como arrancar por ese lado para saber si a una o a uno le interesa el mundo o no, porque como les contaba antes, puede haber como distintas ramas del mundo de datos, algunas que implican saber programar y otras que no, y que también pueden ser muy, muy interesantes, y otras aranceladas como data camps, versiones de los presenciales, yo ahí agregaría Coder House, Digital House, Acámica, que son instituciones privadas aranceladas online, que tienen cursos más bien cortos y orientados específicamente al mercado laboral. Y dentro de los presenciales, gratuitos, que puede haber charlas, meetups, bootcamps, y arancelados en Córdoba, la hermosísima diplomatura de FAMAF, me parece que es como de lo más interesante que hay para aprender. Después hay una diplomatura de Big Data Analytics en la UCC, una de Big Data y Business Analytics en la Siglo, y después en Buenos Aires, maestría en la UBA, en la Universidad Austral, en la UNTREF, más orientada a estadística. Bueno, estas son como algunas de las opciones que está bueno que le puedan ahí sacar una captura y que lo tengan como recurso en el caso de que les interese incursionar un poco más en este mundo de los datos, que es tan apasionante, que tiene sus luces y sombras, y que me parecía que estaba bueno poder charlarlas y poder pensar de nuevo qué es lo que tenemos para aportar como cientistas sociales a este mundo. Y bueno, eso es todo. Nada, espero poder charlar un poco ahí con Pancho y que se pueda abrir también a preguntas para que podamos charlar. Lo mismo si algo no se entendió y demás, estoy abierta a que podamos charlarlo. Eso, gracias. Muy, muy bueno, Marilina, de verdad. Creo que a todos nos ha ampliado muchísimo. Bueno, vemos los aplausos en las reacciones de todo. Sí me quedo un poco con una de las últimas cuestiones que dijiste, y creo que no solamente es abrir el campo, sino la responsabilidad que tenemos como cientistas sociales de politizar estas cuestiones y ponerlas en agenda, porque determinan evidentemente el curso de los estados, el curso de los mercados, digamos, son cuestiones que es casi una responsabilidad politizar, y digo en el buen sentido, digamos, de discutir, debatir e introducir, digo, que no dejar que ciertas ideas que ha habido siempre, por supuesto, de que las ciencias duras, entre comillas, son una cosa natural, que son apolíticas y que no, y que creo que has demostrado ampliamente lo contrario. Así que nada, esa responsabilidad creo que también tenemos que tomarlo un poco. Y bueno, sin más, seguimos con Pancho, que estamos todos muy emocionados. Bueno, gracias Flor, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de la JUP, grandes amigos. Gracias a Steffi, que fue en contacto, a Axel, bueno, y por supuesto, una alegría estar con Gabriel, con quien venimos charlando estos temas de hace bastante tiempo. La verdad que me ha impactado la charla de Marilina, creo que es un complemento muy bueno a mi mirada, porque pensamos bastante parecidos, ¿no? Yo estoy convencido de que las ciencias sociales tienen que adoptar estas tecnologías, y estas tecnologías necesitan de la mirada de las ciencias sociales. Déjeme comenzar un poco por lo más general. Yo percibo que estas tecnologías, que algunos lo llaman de cuarta generación, pero eso es poco importante, son tecnologías que se han metido en nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Son tecnologías disruptivas porque no estaba previsto que a esta altura del siglo XXI tuviéramos la capacidad que tenemos hoy. Hubo muchos estudios sobre cuándo se alcanzaría un grado importante de inteligencia artificial, y aparte había habido muchos fracasos en la historia de la inteligencia artificial, varias idas y venidas. Y el panorama hoy, ustedes saben, es un mundo multipolar después de la caída del muro de Berlín. Parece absurdo que yo les hable de esta cosa, pero es así. Pero es un mundo que se empieza a bipolarizar, como pasó en la posguerra, al terminar la Segunda Guerra Mundial.
Y si en aquel momento la energía nuclear era el poder que dominaba a la gente, ustedes no habían nacido siquiera, pero en aquel momento quien dominaba la energía nuclear tenía facilidades de imponer en el orden global sus condiciones. Después de la caída del muro de Berlín y después de los acuerdos nucleares que firmaron Gorbachev con Reagan, parecía que el mundo se había distendido y que no había tecnologías humanas que tuvieran ese poder ni de persuasión ni de amedrentamiento como había tenido la tecnología nuclear. Y hoy poco a poco estamos percibiendo que estas tecnologías de la información, de la comunicación, basadas sobre todo en inteligencia artificial, empiezan a convertirse para los países en un bien estratégico. El que domina estas tecnologías tiene un poder muy importante por sobre los otros. A diferencia de lo que pasó en la posguerra, que fue un problema básicamente de estados, hoy el poder está muy diseminado entre muchos actores, privados y públicos, con los estados acompañando a sus empresas líderes. Hoy hay 5 empresas, como bien decía Marilina, americanas, y hay 4 empresas chinas que están muy lejos, a la vanguardia incluso de los estados. La gente a veces piensa que la esencia del machine learning, el valor estratégico del machine learning está en saber hacer los programas. Y bueno, creo que Marilina lo dijo al pasar. No, no es así. Hacer los programas no es el problema. Hacer los programas en términos nucleares es como hacer el casquete del reactor nuclear, pero lo importante es la tecnología que va adentro. Y hoy la tecnología tiene 2 componentes. Una es la adquisición de datos. No hay inteligencia si no hay estímulo, no hay inteligencia artificial si no hay datos. Y en segundo lugar, eso es muy importante, no hay inteligencia artificial si nosotros no tenemos capacidad de cómputo. La capacidad de cómputo, desde un punto de vista tecnológico, requiere memoria y capacidad de hacer muchos cálculos. Porque la inteligencia artificial hoy se nutre de esos ingredientes, de los datos que abundan y de las computadoras que también abundan. Pero además, esto no es muy importante, pero hay un nuevo paradigma desde hace varias décadas que dice lo siguiente: si vos querés hacer cálculos muy complejos y muy rápidos, no te hagas más una computadora especialmente dedicada para hacer cálculos rápidos, como se hacía en la década del 90, sino que comprate muchas computadoras muy baratas, ensamblalas y vas a tener una supercomputadora. Hoy las computadoras son redes, nosotros le decimos clusters, islas, aglomerados de muchas computadoras simples. Esas computadoras que ustedes tienen en la mesa, quizá ustedes no, pero las computadoras que tienen los chicos, que en FAMAF abundan muchísimo, que son apasionados por juegos, son las computadoras de gamer. Porque, miren lo que ha pasado, la forma más eficiente de hacer esos cálculos, que son muchos, hay que tener máquinas muy rápidas, está en hacerlos con las placas gráficas de la computadora y no más en las unidades de procesamiento, no más en la CPU de la computadora. Entonces, hoy nosotros vemos un mundo que está polarizado porque los únicos 2 países que tienen capacidad instalada en términos de personas formadas, de datos adquiridos, pero sobre todo de capacidad de cálculo, son Estados Unidos y China. Hace poquito Macron le encomendó a un gran matemático, uno de los grandes matemáticos vivos, se llama Cédric Villani. Cédric es un político porque además fue intendente por la izquierda a la prefectura de París en la última elección. Y Cédric comanda un grupo de expertos y le dice a Macron, Cédric a Macron: no hay un futuro para Francia a menos que Francia se ponga muy rápidamente a trabajar en esto y que trabaje conjuntamente con la Comunidad Económica Europea. Porque la diferencia, la brecha entre Estados Unidos y China nos condena, dice él, al colonialismo científico y tecnológico. Si Francia renuncia a tener soberanía en esto, no hay futuro para Francia. Y esto lo dice un francés, un matemático y un político. Y yo siento que acá en la periferia, en América Latina, seguimos sin visualizar el valor estratégico que hoy tiene la inteligencia artificial. Entonces, de ahí viene mi prédica y mi lucha para que entendamos que este momento histórico de la humanidad es muy delicado, porque como bien planteaba Marilina,
hay desafíos éticos que nos impone la inteligencia artificial, que como nos impuso de otro tipo el uso de la energía nuclear, que no nos impusieron otras tecnologías. La de los automóviles obviamente perjudica al medio ambiente, la de los aviones también, y se pueden usar para la guerra, pero el grado de cuestionamiento, perdón, el grado de afectación que puede tener esto sobre nuestras vidas y que está teniendo, y la falta de regulaciones y la falta de reflexiones y el abuso de poder que se comete con la inteligencia artificial es algo que es difícil de imaginar y de saber. Siempre respaldado por nuestra ignorancia sobre estos temas. Por eso yo digo, hay que empezar a formar ya desde el nivel secundario, por lo menos, si no quizás en el nivel primario, para que todos podamos entender estas técnicas que tampoco son tan difíciles. No son tan difíciles como manejar una bomba nuclear, o no tan difícil como construir un resonador magnético. Son cosas que podemos explicar, aunque como bien dijo Marilia, son objetos poco transparentes. Yo les voy a tratar de explicar por qué. Si no lo explico, después me preguntan por qué decimos que son objetos poco transparentes. Lo que les quiero contar es que desde que los seres humanos quisieron hacer computadoras, el origen de la computación se pone aproximadamente en el año 40, en la década de los 40. Desde entonces, los seres humanos habían pensado que las computadoras que tenían que diseñar tenían que ser computadoras que trabajasen como los seres humanos. Ese fue el sueño de los dos padres que tuvo la computación. Alan Turing, un inglés muy conocido porque Hollywood le dedicó una película, pero él fue un gran matemático. Fue el padre de lo que hoy llamamos la informática teórica, porque él se puso a analizar qué problemas eran computables, a qué problemas se podían abordar con una computadora y cuáles no, antes de que existiera la computadora. Y sus desarrollos fueron muy importantes para poder desarrollar las primeras computadoras. Y el otro fue un húngaro, von Neumann, que va a participar en la construcción de las primeras computadoras. Pero las computadoras que hicimos, esta que yo tengo acá y esa que ustedes tienen ahí, donde me están viendo, por razones que es muy lindo analizar, pero que no vienen al caso hoy, salieron bien complementarias con nosotros. Son computadoras que hacen muy bien lo que nosotros hacemos bien, hacen muy bien lo que nosotros hacemos muy mal y hacen muy mal lo que nosotros hacemos muy bien. ¿Qué hacemos nosotros muy mal? Nosotros tenemos poca memoria, tenemos muy poca memoria. Nadie puede recordar más de 100 teléfonos, muy poquita gente puede hacer sumas muy rápido, casi nadie sabe hacer multiplicaciones muy rápido sin papel y lápiz. Nosotros no somos buenos ni para hacer cálculos, ni para hacer operaciones lógicas o algebraicas, y tampoco somos buenos para manejar un número muy importante, un volumen muy grande de memoria. Para lo que nosotros somos muy buenos es para otras cosas. Nosotros fuimos evolutivamente diseñados, primero, como dijo Marilia, para hacer dos tipos de problemas. Uno es la clasificación. Cuando yo veo un animal, tengo que decir si es peligroso o no es peligroso, porque si no, te comía. Hoy, cuando miro un auto que viene en la esquina, yo quiero cruzar, tengo que decidir rápido si cruzo o no cruzo, mirando si él va a llegar a tiempo o no va a llegar a tiempo. Somos buenos para clasificar imágenes, pero aparte somos muy buenos para procesar el lenguaje, muy buenos. Piensen que ustedes aprendieron a hablar cuando no sabían hacer absolutamente nada. Aprendieron a hablar desde que nacieron hasta que tenían 4 años. En ese momento ustedes no podían cocinar, no podían comer solos, no podían ir al baño solos, no se podían bañar solos, no sabían andar más que en un triciclo, pero ustedes ya se podían comunicar. Ustedes, todos nosotros, somos genéticamente preparados, evolutivamente desarrollados para tener estas aptitudes lingüísticas. Y lo otro que nosotros hacemos muy bien es analizar imágenes y en general sonidos, olores, gustos y tactos. Nosotros somos una máquina sensorial que a través de algunos de nuestros órganos, como los ojos, los oídos, la nariz, nosotros recibimos estímulos y damos respuesta porque procesamos información. Ese era el paradigma que tenían en la cabeza von Neumann y Turing. Ellos lo dicen, pero no lo pueden hacer. Las computadoras van para el lado de la ingeniería, de ayudar a hacer cálculos,
para quienes necesitaban hacer muchos cálculos. ¿Quiénes necesitaban hacer muchos cálculos? Los ejércitos. Básicamente, la primera computadora se hace para poder decidir, para que la artillería norteamericana decía, si yo tiro una bala de cañón, o en aquel momento una bala de artillería, con tal ángulo, con tanta potencia, tengo que poder predecir a dónde va a llegar. Eso es una regresión. Una regresión es poder estimar cuál es el valor de una cantidad que puede tomar cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, una regresión sería decir, ¿cuál va a ser la temperatura máxima mañana? Eso es una regresión. Es distinto de una clasificación. Clasificar mañana sería si mañana va a ser un día nublado o no nublado. Tengo pocas opciones. En la regresión tengo todos los números reales para poder usar, ¿no? Nosotros somos muy buenas máquinas de hacer regresiones y muy buenas máquinas de hacer clasificaciones. Pero si ustedes le dan a un computólogo amigo de ustedes, un ingeniero electrónico, un ingeniero en informática, y le dicen, hace un programa con los programas convencionales que hagan bien estas actividades que nosotros hacemos bien, él no va a encontrar cómo hacerlo. Como decía Marilina, no hay forma de plasmar en un código todas las opciones que nosotros tenemos que procesar en forma muy rápida. La computación convencional, esa que maneja números, la que hace que las empresas puedan pagar sueldo, los bancos puedan hacer finanza, la NASA pueda mandar un satélite al espacio. Esa tecnología, que es básicamente manipular operaciones de números, nosotros no la sabemos hacer, pero esas máquinas las hacen cada vez mejor. Y ahí aparece una historia muy larga, pero muy rica, epistémicamente hablando, de intentos de la humanidad por hacer máquinas que funcionaran como los humanos. ¿Me están escuchando, no? Porque no tengo ningún retorno. Sí, perfecto. Bueno, y ahí aparecen muchas miradas. Por ejemplo, la mirada que tenían los primeros padres de la computación era que nosotros somos, y está muy vinculada con la lingüística, ¿no? Que nosotros somos máquinas que manipulamos operaciones lógicas. Eso llevó a un desarrollo de la inteligencia artificial que todavía se usa marginalmente, pero que fracasó. Fracasó porque en el año, fíjense qué gracioso, a fin de la década del 50, dos grandes computólogos, Minsky y Papert, van a publicar un libro y van a decir, este camino no existe más. Y ellos, ¿cómo serían de rigurosos? Que demuestran en un teorema que dice, no se puede ir por este camino. Y el mundo abandona el machine learning y la inteligencia artificial, todos se van a hacer otras cosas. Papert, los dos se van a hacer muy millonarios. Papert va a inventar un programa de computación que se llama Logo, que los que somos más grandes nos acordamos, porque las primeras máquinas venían con un lenguaje que es un lenguaje para nenes, para que los nenes en el nivel inicial y primario aprendan a programar. Bueno, la cuestión es que recién en el año 82, entre el año 82 y el año 87, 4 físicos, el principal de ellos se llama Hopfield, ellos van a decir, nos equivocamos en el enfoque, veníamos mal, y el enfoque es el siguiente. Miren, nosotros en el cerebro tenemos neuronas, pero ¿saben qué? Las neuronas son cosas muy simples y muy sonsas, y no está el secreto en las neuronas. No está el secreto en las neuronas. El secreto de cómo un cerebro consigue, trabajando, generar actividades mentales, fíjense los niveles. El cerebro, ustedes lo tocan, lo pueden disecar, el cerebro de una vaca lo pueden comer, unos buñuelos de seso, por ejemplo, es una cosa. Y a ese cerebro que está hecho por neuronas, nosotros percibíamos, la ciencia percibía que era la responsable del comportamiento, porque la gente se lastimaba, porque la gente nacía con patologías, y podíamos ir identificando regiones que respondían por una explicación de cómo afectaba a ciertas actividades mentales. Esto es muy reciente, es del año 82, entre el año 82 y el año 87, y se va a dar un furor enorme, que va a atraer principalmente a ingenieros, a físicos y a matemáticos, que van a empezar a opinar sobre el tema de la inteligencia artificial. Y en esta visión de la inteligencia artificial, lo que tenemos son un montón de unidades muy simples, que se llaman neuronas, pero que no son importantes las neuronas. Son insustituibles, porque no hay cerebro sin neurona. Pero las neuronas
las compartimos nosotros con un gusano, los gusanos más chiquititos que nosotros estudiamos acá en FAMAF, ellos tienen neuronas casi idénticas a las nuestras. No es la neurona lo que importa es el árbol de conexiones que esas neuronas forman. No es un problema de tener más neuronas, es un problema de tener una arquitectura de conexiones muy particular. Si una persona tiene cierta habilidad y otra no la tiene, es porque ella tiene un árbol de conexiones particular distinto de esta otra persona. Y este paradigma, que se llama el paradigma conexionista, empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que a fin de la década del 90 se vuelve a estancar. Se vuelve a estancar porque teníamos unos algoritmos extremadamente buenos, son los que yo hice en mi tesis de doctorado, que andaban muy bien y que nos permitían decir, si yo quiero abordar este problema artificialmente, tengo que tener un conjunto de neuronas y mi problema solamente es cómo los conecto. A la neurona 1 la conecto con la 5, y después tenía que decir la intensidad de la conexión, tenía que ponerle un numerito a esa conexión. Pero nos encontramos con un problema. No podíamos trabajar con muchas neuronas. Si trabajamos con muchas neuronas, estos sistemas inteligentes dejaban de ser inteligentes. Se volvían sonsos. Eran más inteligentes cuando tenían pocas neuronas que si tenían muchos. Hasta que en el año 2005, uno de los padres de esta mirada fisicalista, si quieren, se llama conexionismo. El paradigma se llama el conexionismo. ¿Por qué? Porque dice, no te fijes en las neuronas, fíjate en las conexiones entre neuronas. Uno de los padres del conexionismo, que en el año 89 nos había dado el algoritmo más potente que existe aún hoy para decir quién se conecta con qué y con qué número, él se dio cuenta por qué no se podían hacer crecer redes neuronales artificiales muy grandes. Esta persona, que se llama Hinton, que es un canadiense, un profesor de la Universidad de Toronto, muy conocido, lo veíamos en los congresos, leíamos sus libros, siempre leíamos sus papers. Él en el año 2005 va a iniciar el camino de destrabar este problema de tener que tener pocas neuronas. Y va a permitir que nosotros podamos crear hoy redes neuronales artificiales, o sea, con neuronas artificiales, las conectamos unas con otras, en una punta este sistema artificial recibe la información y en la otra punta, al finalcito, tiene unas neuronas poquitas, en general poquitas, que nos dicen la respuesta. Por ejemplo, yo puedo poner un ejercicio que nosotros le damos a los alumnos. Agarrar una foto, hacer una red neuronal, un sistema inteligente que lea una foto y que al final tenga solamente 2 neuronas. Si se prende la neurona 1, es porque hay un perro en la foto. Si se prende una neurona 2, es porque no hay un perro en la foto. Ese problema, en el año 2000, era imposible de pensar que se podía resolucionar. Nadie hubiera creído que íbamos a poder en el año 2007, 2008 resolver este problema. Aparecía como un problema extremadamente difícil. Entonces, hubo una revolución en los años 80, pero hubo una gran revolución entre el año 2005 y el año 2010, en el cual ahora empezamos a poder juntar tantas neuronas como queremos, no tenemos límite, empezamos a desarrollar nuevos algoritmos. ¿Para qué? Para decir quién se conecta con quién. Son algoritmos muy complicados que se llaman, en general, de descenso por el gradiente, es una terminología propia de la matemática, no de la física, es bien de la matemática. Y es algo que se usa para los ingenieros y los físicos y los economistas lo venimos usando desde hace siglos. Son técnicas muy, muy comunes, pero bueno, que no viene el caso explicar aquí. Pero que un científico, una científica social, bien puede entender si tuviéramos un pizarrón y en vez de tener media hora tuviéramos un curso, digamos. ¿Sí? No hay nada muy, muy complicado. Lo concreto es que hoy casi no hay problema que una computadora no pueda abordar de la siguiente forma, emulando una red de neuronas artificiales adentro de su procesador. O sea, estas computadoras no son buenas como cerebros, pero son buenas para emular un cerebro, para hacer de cuenta que ellos están siguiendo la evolución dinámica
de un cerebro. Hoy, estas máquinas nos permiten hacer un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Podemos usar la información para mejorar la salud, para mejorar el aprendizaje, para hacer buenas políticas públicas. Por ejemplo, estamos trabajando en FAMAF con el Ministerio de Finanzas, haciendo un detector de fraude fiscal, con datos de la FIP, con datos de los registros, de la propiedad, de personas jurídicas y registro civil. Podemos usarla para bien, por ejemplo, ayudando a controlar el tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Podemos ayudarlo a una empresa, por ejemplo, para que ellos puedan fidelizar clientes. Porque lo que hacen estos sistemas básicamente es, dame los datos que tenés de la persona y yo te voy a decir cuál es el comportamiento que la persona tiene. Se llama, Marina les dijo muy bien, hay diferentes paradigmas, pero el que más éxito tiene hoy en el mercado es sin duda el supervisado, pero el más innovativo, el que está rompiendo todos los récords, es lo que se llama el aprendizaje con refuerzo. En Argentina, el grupo más importante de aprendizaje con refuerzo está en Villa María. Así que esto es un buen dato para ustedes. Aparte del aprendizaje con refuerzo, es el aprendizaje que imita lo que nosotros hacemos y es el que se usa en la teoría de juegos. Y ustedes saben que nuestro comportamiento puede ser bastante bien ajustado, sobre todo en términos de economía, por la teoría de juegos. O sea que Argentina tiene una larga tradición de aprendizaje automático. En el año 82 comienza este boom, pero desde el año 87 Argentina tiene gente que investiga con mucha suficiencia temas de inteligencia artificial, tanto supervisado como no supervisado, como con refuerzo. Últimamente sí, con refuerzo. Pero de lo que estamos hablando es de ciencia de datos. No estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de un ir más allá de la estadística. Esa estadística que es fundamental para las ciencias sociales. No podemos despreciar los métodos cuantitativos. Hay alguna componente, diría, hay un prejuicio en algunos sectores de las ciencias sociales hacia los métodos cuantitativos. Pero es hora de que los revisemos esos prejuicios. Y es hora de que incorporemos al estudio de los datos en las ciencias sociales estas técnicas predictivas, que hacen básicamente lo mismo que hace un programa el programa de la estadística. Nos permite hacer estimaciones sobre un universo a partir de mirar una muestra. No es mucho más que eso lo que hacemos. Una red neuronal, un sistema de inteligencia artificial, de machine learning, o si quieren, aprendizaje automático, para no usar tanto inglés, con supervisión, lo que hace es, dame unos ejemplos correctos de lo que vos querés que el sistema haga, pero decime cuáles son las respuestas correctas. Él organiza un sistema artificial que resuelve bien los ejemplos que ustedes le dieron, los que alguien le dio, que nosotros llamamos el conjunto de datos, y si ustedes lo hacen suficientemente bien, si ustedes eligen bien los datos, si ustedes tienen suficientes datos, ese sistema que fue creado para un conjunto, un subconjunto de todas las posibilidades sobre el cual ustedes tienen control, él va a poder realizar de forma eficiente los casos que nunca vio. Y así funcionan ustedes. Ustedes no reaccionan porque han visto todos los casos exhaustivamente de lo que les pasa día a día. Ustedes van tomando decisiones y van haciendo clasificaciones o regresiones, estimaciones, en base a la experiencia que ustedes tuvieron. Y yo hago lo mismo. Todos hacemos lo mismo. Esa es la forma en que los animales reaccionamos. Todavía no entendemos muy bien cómo reaccionan las plantas, pero también las plantas tienen su sistema de predecir y de clasificar. En definitiva, se trata de una tecnología que es bastante accesible, porque hoy se puede dar, los datos los tenemos, ustedes dejan una huella de datos enorme, irresponsablemente, digo yo, porque ustedes le dicen a Facebook qué les gusta, qué no les gusta, qué diario les interesa, qué personas les gusta, todo. Facebook sabe todo de ustedes, pero también lo sabe Google, también lo sabe Amazon y también lo sabe Netflix. Nosotros vamos dejando una huella y eso es bastante novedoso en la historia de la humanidad.
Porque antes colectar datos era una actividad que nosotros teníamos que asumir con mucho esfuerzo. Hoy los datos se tiran. Ustedes le dicen por dónde, al que quiera saber por dónde andan. Si alguien pudiera escuchar y leer todo su celular, tendría todos de ustedes. Yo quiero ir cerrando para decirles que tenemos que reflexionar sobre las cuestiones éticas, tenemos que incorporar estas tecnologías y tenemos que hacerlo rápido. Y además necesitamos nosotros que haya políticas públicas que nos cuiden del mal uso de estos datos, pero además tiene que haber políticas públicas que permitan que nosotros no perdamos la oportunidad también de impactar positivamente nuestro futuro usando esta tecnología. El negacionismo, ese mismo que vemos con el tema del virus, que dice, las ciencias sociales no tienen nada que meterse con eso, eso es cosa de ciencias duras. O el negacionismo que dice, no tenemos que meternos en el machine learning porque eso es cosa del norte, está equivocado. Hay un potencial enorme para mejorar la calidad de vida de los seres humanos con el machine learning. Y es nuestra responsabilidad usarlo para bien. Y eso implica tener políticas públicas hacia la academia, porque no hay machine learning si la academia no sigue estos procesos, pero no basta con que nos quedemos en la academia, por supuesto. Tiene que haber buenas políticas públicas que promuevan el uso de estas técnicas para la sostenibilidad de nuestro modelo, para la gobernanza adecuada, o sea, para más y mejor y más transparente democracia, para la competitividad, para el respeto a la diversidad y para ganar más y mejores derechos. Y finalmente, en este término digo, esto es algo que lo tenemos que hacer como América Latina y el Caribe, porque no es lo mismo en esta disputa jugar como un país de 44 millones de habitantes que jugar como un bloque geoestratégico de 480 millones de personas reunidas en un conglomerado de 32 naciones. Lamentablemente, América Latina no visualiza el sentido estratégico de la unidad, como sí hace Asia, como sí hace Europa, y como está haciendo ahora África, que acaba de definir su plan África 2030 de ciencia y tecnología, en el cual le dan un valor estratégico importante a la inteligencia artificial. Quiero cerrar contándoles la historia de un joven que era psicólogo, se llama Michael Kosinski. A lo mejor conocen a un gran Kosinski que se llamaba Henry Kosinski, que yo admiraba mucho cuando era joven, que era un escritor polaco que escribió un libro muy famoso que se llamó Desde el Jardín. Bueno, este es otro Kosinski, de la misma ciudad, pero otro Kosinski. Él se recibe en el año 2008 y era psicólogo, se recibe de psicólogo y se va a vivir a Inglaterra para hacer un doctorado, como muchos de nosotros, que cuando terminamos vamos buscando un futuro académico, haciendo un doctorado en algo que nos interesa. Y él se va a trabajar a Cambridge, a un departamento para mí de lo más aburrido que debe existir dentro de una universidad, que es el departamento de psicometría. ¿Qué es un departamento de psicometría? Seguramente ustedes saben mejor que yo. Es un departamento de predicción del comportamiento de los seres humanos. Es un departamento que estaba muy vinculado con la mercadotecnia, con el marketing, porque el objetivo siempre es tratar de, a través de algunos rasgos de la personalidad de un individuo, tratar de inferir qué es lo que le puede interesar para poder venderle lo que uno quiere. Bueno, este joven se fue y en esos años usaba un modelo muy famoso, se llama Ocean. Es un modelo que se basa en 5 características que tienen los seres humanos: cuán abierto uno es, cuán neurótico, cuán extrovertido. Son 5 características. Entonces, vos le vas poniendo puntaje y en base a esos puntajes vas clasificando al individuo. Clase 1, clase 2 y clase 3. Él fue el primero que en el año 2013 dice, como parte de su tesis, profesor, ¿sabe qué voy a hacer yo? Voy a contrastar el modelo Ocean contra estos modelos de inteligencia artificial que están usando acá nuestros colegas del Departamento de Ciencia de Computación. Entonces él hizo una pequeñísima red artificial, pero hoy es muy burdo lo que hizo, pero el resultado fue maravilloso. Él hizo una aplicación que se llamaba My Personality. De hecho, hoy tiene una empresa que se llama My Personality, en la cual buscó voluntarios a través de Facebook, consiguió 30.000 voluntarios, y él les dijo, los voluntarios les pido 2 cosas: que me llenen esta encuesta, es muy exhaustiva la encuesta, y les pido que me dejen ver los likes que pusieron en Facebook en los últimos años. Hasta ese momento, Facebook tenía la política de decir, lo único que voy a hacer público de las personas son los likes, y solamente lo hago público para los académicos, para los investigadores.
Entonces él juntó 30.000 personas, armó un pequeño, muy pequeño sistema artificial, absurdamente pequeño, y él lo nutrió con esos 30.000 personas. Él hizo un clasificador de personas con 30.000 personas sobre las cuales conocía mucho. Él tenía los likes de esas personas y las personalidades de esas personas. Entonces él se ajustó con las técnicas que nosotros usamos, él ajustó su sistemita de 30.000 ejemplos de forma tal que él podía predecir preferencia sexual, preferencia política, edad, si era de la ciudad o era del campo. Podía predecir un montón de cosas. Él entraba no con los datos ya. Los datos los usaba para verificar, para entrenar. Pero él ahora entraba con los likes. Él le decía, Juan puso estos likes. ¿En quién vota? Juan puso estos likes. ¿Cuál es su preferencia sexual? María puso estos likes. ¿En qué tipo de ciudad vive? Y le empezó a acertar con una forma enorme. El resto de la historia es que una multinacional lo invita a él a fundar una startup. Él dice que no. Esa startup se va a llamar Cambridge Analytica, va a ser de una subsidiaria de una de las grandes empresas de publicidad del mundo. Y cuando Donald Trump triunfa, él ve que al lado de Donald Trump estaba la gente que le había ofrecido hacer esta empresa. Él se da cuenta que habían usado por primera vez en la historia ese programita que él había tenido no sé si decir la honestidad o el descuido de publicar en una revista de acceso universal, una revista de psicometría, y con ese programita, esta empresa que había adquirido de forma aviesa, tramposa, 80 millones de perfiles de likes de los ciudadanos de Norteamérica, empezaron a generar noticias falsas para cada una de las categorías que este programa de Cambridge Analytica podía hacer. Un programa que lo habían sacado de una revista que lo había hecho un joven alumno de doctorado de Reino Unido, sin saber qué es lo que él estaba haciendo. Hoy la empresa que tiene Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, consigue que ustedes ponen una pequeña semilla, una frase en inglés muy pequeña, y a partir de eso él hace una noticia periodística falsa inventada por la red. Ni siquiera nadie sabe cómo la hace. O sea que ahora se cerró la otra punta de la trampa, porque ahora puedo clasificarlo al individuo, así como puedo clasificar a los animales para saber si me van a atacar o no, o si puedo clasificar a los autos entre los que vienen rápido y los que vienen despacio, entre los que pagaron y no pagaron la patente, a la gente entre los contribuyentes honestos y los que hacen trampa. Ahora pueden clasificar nuestro comportamiento. Y todo es posible porque si bien no están más disponibles los likes, porque después de esto el dueño de Facebook tuvo que pagar una multa de 5.000 millones de dólares y fue juzgado por el Senado de Estados Unidos, si bien todo eso es verdad, lo cierto es que hoy está lleno el teléfono nuestro y la computadora de aplicaciones que les van robando datos. Saben a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué programas ven, lo monetizan y esa información termina siempre en las manos de algunos pocos. Entonces, tenemos que bregar primero para que esto se convierta en una herramienta para beneficio de la humanidad. Hay una posibilidad de hacer de la inteligencia artificial una herramienta más humanizante, para que trabajemos menos, para que trabajemos mejor, para que no pase lo que está pasando, que es que cada vez produce más concentración, más desigualdad y más marginación. Tenemos que atender a los problemas éticos que nos impone, pero sobre todo tenemos que tener rápidamente políticas públicas sobre esta cuestión. En los años 40, apenas terminada la Guerra Fría, Argentina fue de los pocos países que dijo, aunque nosotros no vamos a disputar la carrera armamentista, nosotros vamos a tener soberanía nuclear. Y hoy tener soberanía nuclear nos permitió un montón de cosas, porque del plan nuclear surgió el plan satelital, y del plan nuclear surgió el plan de radarización, y del plan nuclear surgió INVAP. Y aquello fue una decisión estratégica. No vamos a estar en la punta haciendo bombas, pero vamos a dominar el ciclo nuclear. Y hoy Argentina usa el ciclo nuclear solo en beneficio de tareas
pacíficas. Y yo digo, no nos demoremos, porque si nosotros no nos apuramos, esta tecnología disruptiva nos va a dejar mucho más atrasados y en condiciones mucho menos ventajosas de competir. Hoy en Argentina se calcula que solo el 10% de nuestros trabajadores están capacitados para acceder a esta tecnología y nosotros tenemos que aumentar ese número. Y en este sentido yo sí digo que las universidades somos un lugar estratégico. Por eso, además de la diplomatura que contaba recién Marilina que tenemos en FAMAF, este año lanzamos una segunda diplomatura en FAMAF que la hacemos en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad y se llama Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Economía y Negocios. Y ojalá haya otras, porque tiene que haber para el área de la salud, porque tiene que haber para las ciencias sociales, porque tiene que haber para las comunicaciones. Es necesario que estas tecnologías empiecen a ser parte de nuestros debates cotidianos. Tenemos que perderles el miedo, pero así todo, mantener extremo cuidado con ellas. Muchas gracias. Pancho, excelente. De verdad creo que a todos no quiero, pero nos has volado la cabeza. Yo creo que como estudiante de ciencia política nunca pensé que me iban a interesar tanto temas de física o por ahí de otras, o de lo que nosotros llamamos por ahí las ciencias duras. Increíble, y también increíble el análisis político que hiciste al respecto. Voy a pasar un poco a leer, hay como muchas preguntas, algunas las fue respondiendo Pancho en la disertación, pero hay muchísimas preguntas. Y sí, antes de pasar a la instancia de preguntas, comprometerlos a todos los disertantes a seguir haciendo este tipo de instancias, porque la verdad que al menos nosotros como organización creemos que involucrarnos, y más después de todo lo que explicó Pancho, involucrarnos en la ciencia de datos, yo creo que implica militar por los valores de soberanía y la emancipación nacional. Entonces, para nosotros es realmente importante esto. Bueno, vamos a pasar un poco a las preguntas, que las tengo por acá. La primera pregunta, si no me equivoco, es de Renata, pero creo que ya la respondiste, que preguntaba para la optimización de esos datos se necesita una computadora, y creo que después hiciste un poco toda la explicación. Después sigue, bueno, Rodrigo, es una pregunta, me parece que es más para Marilina, que va en concordancia con la pregunta de, creo que es de Sandra Ordóñez, de por dónde empezar, o sea, para el que tiene que empezar, concretamente lo que nos dice Rodrigo es para los que no queremos empezar una carrera en programación, pero sí programar con algunos lenguajes, ¿qué es lo recomendable, Mari, para empezar? ¿O qué recomendarías vos? Yo recomendaría arrancar con Python o con R, que son estos dos lenguajes usados para ciencia de datos. Son lenguajes simples, lo pongo entre comillas porque son simples en comparación con otros lenguajes de programación que hacen que las máquinas hagan otras cosas como más complejas, pero que son lo más cercanos al lenguaje natural, sobre todo si sabes inglés. O sea, vamos a decir las cosas como son. El Python, digamos, las palabras están en inglés. Si yo digo ciertas cuestiones, si digo print, estoy imprimiendo en consola algo que estoy diciendo. Si sé inglés, tengo como una facilidad un poco mayor. Pero si no, también hay cursos en español. Yo recomiendo arrancar por lo gratis y online, como esos cursos en Udemy o en Coursera o YouTube, para ver si es algo que me gusta o no. Y en el caso de que sea algo que me guste, que me apasione, o que me sienta que tengo un futuro ahí, digamos, ahí sí ir por algo más formal, que puede ser o algún tipo de diplomatura, tecnicatura, capaz es un poco largo, pero sí algún curso y demás, y si no, cursos online, que son esto que les contaba, que son como más preparados para el mercado, pero que son que están bien hechos, digamos, y que son relativamente sencillos de entender, como Coder House, Acámica y demás, que por el precio que tienen, yo recomiendo arrancar por lo gratis y capacitarse con todo lo que hay ahí, y si uno está
aún así convencido de que quiere seguir por ese mundo, ahí sí encarar otro proceso. Y si no, la universidad pública, chicos. O sea, eso, contra la universidad pública no hay nada que hacer, digamos. Yo quiero también quiero apoyar todo lo que dice Marilina. Yo pienso que hay que estudiar Python, porque Python es un nivel, nosotros decimos de alto nivel, porque imaginamos que en el bajo nivel está la máquina, está el ingeniero que hace los circuitos, y hay muchos niveles y hay programas que son más, hablan más con nosotros de una forma más natural. Y Python yo creo que es muy bueno. Todos los lenguajes están en inglés. Si ustedes programasen en C o en Fortran, para ponerlos en lenguajes más duros, también tendrían que saber inglés. O sea que eso hay que tratar de sobreponerse a eso, ¿no? Tampoco es tan terrible. Pero una cosa que a nosotros nos anduvo muy bien, que lo hicimos con Ciencias Económicas este año FAMAF le brindó un curso a Ciencias Económicas, a la gente del Departamento de Economía, creo, y de Estadística sobre Python. Ellos en realidad tenían una formación, algo de programación sabían, algunos sabían muy bien R, porque hay muy buenos estadísticos ahí, pero en general fue buena la experiencia. Entonces, ¿por qué no pensar en cursos de extensión que sean programación en Python para las ciencias sociales, ¿no? Eso me parece que sería todo un desafío interesante. O sea, yo creo que en un curso de 30 horas se puede, no sé qué opinás vos, Marilina, pero se pueden sentar las bases como para que después uno pueda seguir aprendiendo solo, porque en estos temas nunca se deja de aprender, ¿no? Sí, y para mí hay algo que además a mí me pasó particularmente, que fue el enfrentarse al código para alguien que viene de las ciencias sociales. Yo podía leer Foucault, pero no podía leer un código, digamos, no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo, y mi primer choque fue un poco frustrante, no voy a mentir, y no les voy a vender como los cursos de esos de que se ven las publicidades en redes, aprende Python en 3 días. Bueno, no, digamos, no es tan sencillo, pero con un poco de esfuerzo y ganas se puede. Y otra cosa que, además esto a mí me lo dijo uno de mis profesores, que además es egresado de FAMAF, es Google. O sea, no hay nada que no sea googleable y no hay nada que no haya hecho alguien antes en algún momento. Claro. Entonces, yo puedo no saber exactamente cómo hacer, no sé, un árbol de decisión. Ahora yo puedo googlear cómo se hace y después, si yo entiendo la lógica de qué implica cada variable, puedo elaborar, digamos, eso mismo con mis datasets. Vos sabés, Marilia, que es paradigmático, porque en la universidad a los chicos les metemos en la cabeza de que el conocimiento en las ciencias duras que vale, es el conocimiento, es la razón pura, por decirlo así, es la matemática, esa matemática que es muy bonita en términos estéticos, que es muy formal. Pero los seres humanos somos básicamente algorítmicos. Cuando yo quiero agarrar el tenedor y llevármelo a la boca, estoy haciendo un algoritmo. Cuando yo digo, salgo de mi casa porque voy a la verdulería, pienso algorítmicamente. Y nosotros tenemos que empezar a entrenar a nuestros niños en forma algorítmica, porque ese es un saber muy valioso que tienen los seres humanos, ¿no? Y que la gente no sabe, pero que nutre las ciencias, porque los matemáticos pueden ser todo lo riguroso que quieran, pero los ingenieros, los físicos, los biólogos, somos algorítmicos, resolvemos los problemas. Vos al principio creo que Flor habló de los métodos numéricos. Los métodos numéricos son básicamente métodos algorítmicos. Renata preguntaba cómo se eligen los parámetros de estos modelos. Algorítmicamente, hay que pensar algorítmicamente, y hay un prejuicio muchas veces en la academia con el pensar algorítmicamente. Y bueno, me parece que, como vos dijiste, lo primero es un choque, porque es una forma distinta. Nos pasa en FAMAF, fíjate, yo enseño en el tercer semestre de FAMAF a hacer algoritmos en código. Y a los chicos les gustan las leyes de Newton, les gustan cosas abstractas que no son bajables a tierra, les gustan las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, eso lo entienden muy bien. Ahora cuando vos le decís, ahora resolvé este problema, se quedan como vos te quedaste con el código. Entonces hay que romper ese hielo y decir, bueno, hoy vos sabés, Marilina, que y les cuento a los chicos, Google y todas las tecnológicas revolucionaron la forma de hacer programas. Porque antes, si ustedes querían hacer una red neuronal, se tenían que comprar una computadora. Hoy van a una pestañita acá arriba en el Chrome, la abren, se llama Google Colab, se les abre el entorno donde ustedes van a programar y ellos les van a prestar ellos les van a dar una placa de alta tecnología que se llama GPU y les van a dar memoria para que ustedes programen con ellos. Esto en mi época de estudiante era imposible. Yo tenía que ir a la Facultad de Ciencia Económica de la Nacional, donde había una IBM grandota, y tenía que ir con una pila de tarjetas con la cual yo había hecho mi código. Mi código alguien me lo había perforado en tarjetas.
Entonces, no le tengan miedo, como dice Marilina, lo primero es un shock porque no estamos acostumbrados, pero a mí me pasa a veces que los chicos me dicen, profe, programar a mí me mata la ansiedad, vos sabés, Marilina, es una cosa muy divertida programar, hacer código, porque es prefigurarse cómo llego a la solución del problema con muchos pasos. Ese es hacer un algoritmo. Yo te voy a decir, en 100 pasos tengo que resolver este problema. Tengo que ir desde mi casa hasta el médico en 100 pasos. Yo tengo que elegir antes de que empezar a correr el programa cómo lo voy a hacer. Eso es algo que es muy divertido. Es cierto, es un choque cultural, no le tengan miedo, habrá que intentarlo 1, 2, 3 veces, como cuando uno se va a tirar el trampolín por primera vez. Bueno, la primera vez se para, lo mira, no se anima, pero después cuando uno se tira, le toma el gusto. Bueno, tengo una preguntita más. Tenemos varias preguntas, pero están como, algunas tienen que ver un poco con lo mismo. Rodri, respecto a lo que preguntás del canal de YouTube que decía Marilina, si no me equivoco, o corregime si no, Mari, es Píldora Informática. Sí. Bien. Ese es ahí hay para aprender varios lenguajes de programación, entre ellos Python. Bien, perfecto. Hay una pregunta que me parece muy interesante, Pancho. Dice Solana Alba, yo tengo una pregunta de orden epistemológico. ¿Se puede decir que hubo una ruptura, es decir, un cambio de paradigma en cuanto al resurgimiento de estos métodos positivistas, por decirlo de alguna forma? No, yo no sé si decir que hubo una ruptura, hubo una irrupción sí de estos métodos, que siempre los tuvimos, porque lo que la gente no dice es que nosotros siempre resolvimos problemas de forma algorítmica. El gran constructor de algoritmos en la historia de la ciencia se llamó Isaac Newton. Todos los algoritmos que nosotros usamos los hizo Newton. Siempre hubo esta tensión entre una forma muy abstracta de racionalizar y esta forma muy práctica de racionalizar, pero lo que hay quizá, hay un falso debate que plantean algunos gurús del Machine Learning, que para mí está equivocado. Ellos dicen, ahora que nosotros tenemos muchos datos, no hace más falta que busquemos las leyes explicativas, porque si yo tengo el cerebro artificial que lo resuelve, no necesito que me expliques. A ver, si yo quiero saber a dónde va a estar la luna dentro de 300 años y 25 minutos, ¿para qué me vas a dar las ecuaciones que explican cómo se mueve la luna? Hacemos una red neuronal que sepa predecir dónde va a estar la luna y uso esa red neuronal. Ese es un falso dilema, que también vuelve a plantear una dicotomía que nunca existió, porque siempre nosotros hacíamos, epistémicamente, conocíamos cómo las cosas pasaban, pero en última instancia, cuando queríamos saber cuándo la luna va a pasar dentro de 300 años, teníamos que hacer algoritmos de cálculo que resolvían. Es lo que Marilina dijo, teníamos que hacer una regresión, una extrapolación. Teníamos que decir, bueno, si yo sé que pasa por estos lados, puedo predecir a dónde va a pasar dentro de mucho tiempo. Entonces, esta idea de que con el Machine Learning se acaba la idea de modelar la naturaleza y de conocer cómo las cosas pasan, yo digo que no, por lo menos no veo ningún indicio de eso. Eso no quita que hoy el Machine Learning está ayudando a resolver problemas muy intrínsecos, muy difíciles de la mecánica cuántica, de la biología, de la genética, pero simplemente porque el Machine Learning hace los cálculos mejor que nosotros, pero no es porque sabe más que nosotros. No sé si se entiende lo que digo. Es mejor para hacer los cálculos que nosotros. Entonces, hay un montón de saberes que ven en el Machine Learning una forma de resolver problemas que para nosotros son muy difíciles de resolver todavía. Pero no, la forma en que lo resuelven es algorítmica, ¿no? No hay ningún quiebre epistémico muy grave desde mi punto de vista. Puede pasar, porque todo es un problema de grado, alguno se puede preguntar, y si seguís, les voy a contar un dato. Vieron que yo les dije que hay neuronas y hay conexiones entre neuronas. Un modelo es mejor, supuestamente, no si tiene más neuronas, si tiene más conexiones. Hoy una red neuronal típica, un sistema de inteligencia artificial típico de esos exitosos, como los que hace Elon Musk, tiene 175.000 millones de conexiones. Es más, ya hay programas que tienen 2 millones de conexiones. O sea que alguien tiene que encontrar un algoritmo que le dé a cada conexión un numerito, y eso lleva muchos pasos, ¿no? Entonces,
lo que está pasando es que cuando nosotros tenemos esos sistemas son extremadamente oscuros porque nosotros no perdemos el conocimiento, nosotros no sabemos cómo lo hace. Nosotros tenemos capacidad de hacerlo y darle los valores para que él resuelva el problema, pero nosotros no tenemos capacidad de charlar con él y decir, ¿cómo hiciste para hacer esto? ¿No? Esa posibilidad no la tenemos. Por eso son algoritmos extremadamente poco transparentes. Y en algunos temas, Marilina planteó temas que son muy importantes, como por ejemplo los temas de sesgo en los datos con que vos entrenás, es necesario que haya legislación que exija que se usen, para algunos problemas, se usen solamente técnicas transparentes, que no se pueden usar estas cajas negras, porque no sabemos qué aprendieron y pueden tomar decisiones muy equivocadas, ¿no? Pueden ser racistas, pero pueden equivocarse cuando manipulan un brazo de un robot, pueden tomar malas decisiones, sin duda. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Excelente, creo que más que clara la respuesta. Y bueno, la última pregunta era con respecto a eso. Hay dos compañeras que preguntaban cuáles son las legislaciones posibles, digamos, en cuanto a la fake news. Calculo que es por lo que decías de Cambridge Analytics, y en general, digamos, no solo la fake news, alrededor de toda esta cuestión de la ciencia de datos. A mí me pasó cuando empecé a trabajar con datos personales, que una de las primeras cosas que hice fue googlear la ley de datos, de protección de datos de Argentina, y me pareció como un poco fuera de época, digamos, porque uno de los artículos dice que no se pueden utilizar los datos que fueron recolectados para un fin, para otro fin, una cosa por el estilo, y eso es algo que no se cumple, digamos, o sea, la recolección de datos es una cosa así como muy... que se maneja de manera muy arbitraria, con muy poca transparencia acerca de qué es lo que se hace con nuestros datos, con muy poco acceso como individuos a eso, y eso solo se me ocurre legislaciones que den más transparencia, esto que decía Pancho, o sea, transparencia algorítmica, transparencia sobre los usos de los datos, el acceso a la información que se tiene sobre mí, que sea de manera más transparente o más fácil de acceder. Y respecto a fake news, también, y como que lo más polémico de eso es que quienes más están trabajando en contra de las fake news son estas grandes empresas, Facebook, Google y demás, que en conjunto con agrupaciones de medios y demás, fomentan, digamos, el periodismo en contra de las noticias falsas y demás, con distintas herramientas que hemos visto en el último tiempo que bajan publicaciones que sean falsas y demás, y sin embargo esto sigue sucediendo y han sido como también gran parte de los responsables de que esto suceda. Y después los estados están haciendo algunas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, en Europa, con ciertas legislaciones, pero también es como paradójico en algún punto que, por ejemplo, Google anunció el año que viene que va a eliminar las cookies de terceros. Las cookies son como un pedacito de código que uno mientras va navegando por distintos sitios, eso se va almacenando y que tiene información de distinta índole, como cuáles son mis intereses, mi orientación sexual, mi identificación política y cuánto consumí de la tarjeta. Esas cookies se podían acceder por terceros y ahora Google las va a eliminar, pero no porque sean muy solidarios ni nada por el estilo, sino porque ya tienen tanta información de cookies primarias que ya no necesitan tener cookies de terceros, o sea, ya no necesitan tener las cookies de otras empresas para poder entrenar algoritmos y procesar información y hacer predicciones al respecto. Entonces, es un momento muy complicado y en donde además, como decía un poco Pancho también, los estados quedan un poco ahí relegados, ¿no? Como sin saber muy bien qué hacer o intentando ir por detrás de lo que están haciendo las empresas, pero ¿cómo te vas a meter con Google? ¿Cómo te vas a meter con Facebook? Estás en contra del progreso tecnológico. Como que hay toda una cosa ahí bueno, de una dificultad muy grande de encarar estos grandes tecnológicos, de regularlos, de limitar, digamos, su capacidad de acción. Yo soy partidaria de que la democracia es que haya personas que son elegidas por el pueblo, con los representantes. Después podemos tener un millón de discusiones acerca de qué tan perfecta es la democracia o qué no, pero
pero bueno, a estos 5 nadie los eligió, digamos. Entonces, bueno, mi respuesta va por ese lado, digamos. La regulación es política, no es tecnológica. Ahora, lo que pasa también es que si no tenemos ciertos conocimientos tecnológicos, también estas empresas nos pasan por encima como si nada, digamos. Sí, yo coincido plenamente, firmo todo lo que dijo Marilina. Ese es el problema. Nuestra legislación es vieja, el problema no está en la mente. En el gobierno anterior había habido un abordaje porque había sido meramente empresarial, la academia estaba totalmente ausente, se había formado, creo que era el Programa Nacional de Inteligencia Artificial, donde estaban básicamente Google, Globant, que tienen que estar, Google no, perdón, Mercado Libre, Globant, estaban esos grupos que tienen que estar, pero no había una mirada, había una única académica que era de la Facultad de Derecho de la UBA, que ellos tienen un programa bastante reconocido en temas de Machine Learning para la justicia. Bueno, pero tenemos que repensar, y ahí entran ustedes, ¿no? Las ciencias sociales son, a nosotros no estamos habituados, es más, genera mucho ruido en FAMAF y a mí me da un poco de pena, cuando queremos hablar de las consecuencias éticas, siempre hay una resistencia, ¿no? Eso que se mire en otro lado, ¿no? Uno de los grandes filósofos de la ética del Machine Learning es cordobés, se llama Juan Durán, trabaja en Holanda, y Juan nos mantiene muy al tanto. Una vez quizá lo puedan invitar a él, él es egresado de la Escuela de Filosofía de la Nacional. ¿Y vos estás trabajando en Mercado Libre, Malina? En naranja. En naranja, bueno. No, porque Por ahora. yo ahora en agosto comienzo un curso de Machine Learning, ¿no? Bastante duro, porque requiere bastante matemática, y siempre lo toman chicos de filosofía. Y tuvimos un egresado de filosofía que fue muy brillante, un doctor en filosofía, y hizo el curso conmigo, y está trabajando en Mercado Libre. Y cuando hablo con la gente de Mercado Libre, yo le digo, ¿cómo anda? Bárbaro, y nos cambió la forma de pensar. Porque hay una forma de pensar que traemos nosotros, ¿no? Y otra forma de pensar que traen ustedes, una forma de mirar el problema, de una dimensión que nutre mucho a la inteligencia artificial. Así que me parece que ir metiendo de a poquito, como hablamos con Gabriel, como Gabriel siempre impulsa, estas problemáticas en la universidad pública, no es bueno, es imprescindible, es obligatorio, te diría, ¿no? Porque si no nos van a pasar por arriba. Nosotros, a diferencia de lo nuclear, que nos producía mucho miedo y el mundo vivía con que se van a tirar bombas atómicas, esto nos pasa por abajo, no nos damos cuenta que somos objeto de manipulación, que nos manipulan. Y también ustedes me dirán, como científicos sociales, los seres humanos somos manipuladores, ¿no? Desde que nacemos, los niños manipulan a los padres manipulan a los niños, aprendemos, tenemos una capacidad innata para eso, porque es parte de nuestra sobrevivencia, pero lo que se está haciendo hoy con la manipulación es realmente lamentable, vergonzoso y muy peligroso. Algún día, si quieren, les cuento lo que hicieron en Trinidad y Tobago, o googleen lo que hizo la inteligencia artificial en Trinidad y Tobago. Es un escándalo internacional. Lo pudieron hacer porque era Trinidad y Tobago, porque si lo llegaban a hacer en España o en Italia se armaba un lío. Y otra cosa escandalosa fue lo que hicieron con el Brexit, ¿no? Donde ellos manipularon la opinión pública. Hay varias películas en Netflix que pueden ver, que son muy buenas, yo no me acuerdo, una se llama Nada es privado, ahí van a ver. Y ahí hablan de Argentina, hablan de la elección de 2015, donde queda claro cómo se usó esta tecnología. Y es muy interesante el caso de la elección de Bolsonaro contra Haddad en Chile, donde se va a ir un poquito más, y como Facebook les va a cerrar las puertas y les va a decir no pueden usar mis datos, ellos van a comprar de empresas privadas brasileñas que se habían tomado el trabajo de colectar datos. ¿Datos de dónde? De cadena de supermercado, de cadena de farmacia, de cadena de proveedores. Ustedes le dan el DNI, le dan la foto, le dan la edad, le dice, el tipo sabe qué les gusta comprar, a qué hora les gusta ir a comprar, y con esos datitos él los vende, el otro lo vende, se hicieron de una base de datos de números de WhatsApp. Y una empresa tramposa que está en juicio, española, inescrupulosamente desde España, empezó a mandar las noticias más absurdas contra el candidato del Partido de los Trabajadores. Por ejemplo, una que tuvo mucho éxito era decir, si gana el Partido de los Trabajadores, van a hacer un kit gay para bebés, porque el Partido de los Trabajadores tiene un plan nacional para que toda la sociedad sea gay. ¿Entienden? Yo estaría a favor igual. Bueno, pero esa idea de que el gobierno nacional iba a tener una política pública a favor de hacer a los niños gay fue terrible, porque fue el fiel de la balanza para que un montón de sectores
que le tenían desconfianza a Bolsonaro, terminaran transfiriéndole un número muy importante de votos a Bolsonaro. Y después dijeron que iban a pavimentar la Amazonas, pero ustedes dirán, bueno, pero la noticia es tan tonta, es que fue pensada para gente que piensa eso, ¿entienden? No es que pusieron en el diario, van a hacer esto, fueron a lo más íntimo de la persona, que es su WhatsApp. Bueno, entonces, esto tenemos que repensarlo, pensarlo, y la solución está en la facultad de ustedes, no en las facultades nuestras. Bueno, genial, creo que mejor imposible la respuesta y súper complementarias. Sé que hay algunos compañeros que han levantado la mano, pero son las 8 y no queremos dilatar más a nuestros disertantes. Respecto a lo que decías de Brasil, estoy segura que la compañera Renata, más que cátedra, puede darnos, que ella es de allá, pero la verdad es que bueno, no queremos agotar a nuestros disertantes, que ya les llevamos 2 horas, le prometimos 1 hora, hora y media, les dijimos que como mucho, así que vamos a ir cortando. Simplemente, antes de darle la palabra a Steffi para que cierre, decirles que ha sido una instancia enriquecedora para todos, y creo que también ha sido un antes y un después en la forma en la que nosotros pensamos nuestra militancia académica, política y en muchos sentidos. Así que gracias a los disertantes, gracias Gabriel por también acompañarnos, y a todo el Instituto de Sociales, porque la UNBM la verdad que no hay instancia en la que no esté permanentemente acompañándonos, y eso es decir mucho de la universidad. Así que muchas gracias a todos, y bueno, le doy la palabra a nuestra secretaria general de UNBM, la compañera Estefanía. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar agradecer a los disertantes que estuvieron presentes hoy en la charla, a nuestro decano. La verdad que fue una instancia de formación más que importante para nosotros, y coincido con todo lo que dice Flor. Espero que este sea el puntapié para nuestro crecimiento en el campo, y que nos sirva para pensar muchas cuestiones que por ahí las pasamos de largo. Me encantó, estuvo excelente. Gracias a todos por participar en esta instancia, y esperemos encontrarnos en las próximas. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, Marilina. Chao, Marilina. Gracias por la invitación, y bueno, cuenten conmigo para armar algún proyecto ahí de ciencia de datos con Buenísimo. la UNBM. Y va a ser este año, Marilina, ¿no? Dale, buenísimo. Gracias. Bueno, No, muchas chao, gracias. Gracias Flor, gracias Estefanía. Chao. Gracias a todos y a todos. Chao, gente, gracias a todos. Gracias a todos, gracias.